Buenas tardes. Esta es una reunión que hemos organizado a través del Instituto de Derecho Procesal Civil y Comercial, en donde las doctoras Marianela Altelés y María Ángeles Riva nos van a ilustrar sobre el plazo razonable, las consecuencias de su inobservancia en el proceso civil, las medidas de mejor proveer y su discrecionalidad. Esta es la primer parte. El 14, el miércoles 14, continuaremos con otro temario que ya se lo vamos a adelantar. Un poco voy a mencionar los antecedentes de las doctoras. Marianela Altelés es especialista en Derecho Procesal Civil de la UBA, diplomada en Ciencias Forenses en la Universidad de la Policía Federal Argentina, diplomada universitaria en Derecho Sucesorio, aspirante a Magíster Internacional en Derecho Procesal Constitucional. Y la doctora María Ángeles Riva es abogada especialista en Derecho Procesal Civil, también de la UBA, aspirante a especialista en Derecho Agrario, diplomada universitaria en Derecho Sucesorio y aspirante a Magíster Internacional en Derecho Procesal Constitucional, también de la UBA. Bienvenidas a las colegas y bueno, no sé, doctor Romera, usted como secretario académico. No, comiencen. Estoy aprendiendo acá, estoy acá para aprender. Bueno, eso es muy interesante todo. Bienvenidas, doctoras, la palabra para ustedes. Muchas gracias. Comparto Silminas, ¿eh? A ver, ¿Se ven? Ahí está. ahora sí, no sé si los demás que están participando, colegas, lo ven, pero yo lo veo perfectamente, ¿eh? Sí, Creo se que ven sí. bien. Bueno, en primera instancia quiero agradecerles mucho por brindarme este espacio, empezando por el doctor Marcos Villaplana, a quien conozco hace más de 20 años, que siempre me ha abierto las puertas del Colegio de Abogados de San Martín y siempre me ha acompañado a lo largo de mi carrera, desde que me matriculé en el colegio hasta el día de la fecha, aunque hoy me encuentro desarrollando mis tareas profesionales en otra jurisdicción, pero bueno, siempre he contado con el acompañamiento del colegio. Agradecerle al doctor Romera por permitirme y brindarme este espacio, a mí y a la doctora Riva, a la doctora Goicoechea por arbitrar todos los medios para que esto sea factible, y a la doctora Saidenari, que tan amablemente nos está brindando este espacio dentro de su departamento, ¿no? Bueno, voy a arrancar por contarles que el plazo razonable es un concepto indeterminado, es un concepto que no tiene definición, que es subjetivo y que es muy controvertido, es un tema bastante controversial. Así que pueden ustedes, la idea es que se lleven una herramienta o por lo menos sembrar una semillita de duda que les ayude a formar un criterio al respecto y más que nada bajarlo a la realidad, ¿no? Que hay una primera parte que es muy teórica, pero que después ustedes puedan ver cómo se aplica hoy por hoy en la praxis, ¿no? En la rutina, en lo cotidiano, en nuestra práctica profesional como abogados litigantes o como funcionarios del Poder Judicial. Quiero comenzar con una frase de Couture, que es uno de los procesalistas desde mi punto de vista más destacados, es uruguayo, y para mí sintetiza en esta frase lo que es la esencia de la temática que vamos a tratar, que es la garantía procesal de plazo razonable, y dice: en el proceso es el tiempo, perdón, es algo más que oro, es justicia, ¿no? Destacando así el valor que le da el tiempo en el proceso. En la sexta Conferencia Nacional de Jueces, el doctor Lorenzetti, en el año 2014, en el acto de apertura, en su discurso, establece la necesidad de avanzar en la celeridad de los juicios y sostiene que es un reclamo de la ciudadanía el poder obtener y lograr juicios ágiles y efectivos. Le habla a los magistrados que estaban presentes y les dice que se encuentran ocupando un cargo de mucho poder, que su función es servir a la comunidad, resolver los problemas de las personas y no los problemas del poder,
y los combina a que puedan promover o generar mecanismos para agilizar este reclamo de la ciudadanía. Bueno, les cuento que ya pasaron 10 años desde ese discurso de apertura y todavía estamos tratando de generar mecanismos para obtener juicios más ágiles y efectivos. En el marco de los derechos humanos, el plazo razonable se convierte en un derecho fundamental. Por un lado, es una garantía procesal interna para lograr un proceso rápido, eficaz y expeditivo, y por otro lado, se encuentra incorporada a los tratados y convenciones a través del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional a partir de la reforma constitucional de 1994. En la voz del doctor Sergio García Ramírez, expresidente de la Corte Interamericana y lamentablemente recientemente fallecido en enero-febrero de este año, caracteriza el plazo razonable como un concepto arraigado e indispensable del debido proceso. Ustedes me van a escuchar repetir esto: garantía procesal, plazo razonable, garantía procesal, plazo razonable. Véanlo como una columna que sostiene el debido proceso, que debe caracterizar cualquier proceso en nuestro país. Ahora bien, ustedes me van a decir, esta garantía de plazo razonable, ¿dónde la vemos normativamente? Cuando uno realiza una demanda en la parte de derecho, ¿cuál es el encuadre normativo del plazo razonable? Primero voy a empezar a decirles que lo encontramos en la premisa de afianzar la justicia, que está en el preámbulo de la Constitución Nacional, cuando dice, no es los representantes del pueblo de la nación argentina, bla, bla, bla. Bueno, afianzar la justicia. Esta premisa es fundamental para la garantía del plazo razonable. En el artículo 18 de la Constitución, que más o menos nos va a ir guiando respecto de las garantías: ningún habitante puede ser penado sin juicio previo, ley anterior, sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa, nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, ni arrestado sino en virtud de orden escrita, la inviolabilidad del derecho de defensa en juicio de la persona. Otro de los artículos que hacen al plazo razonable es el artículo 43 de la Constitución, que establece que toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere derechos y garantías reconocidos por la Constitución, tratado o ley. En este caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. Y esta última parte del artículo es lo que nos define a nosotros el control de constitucionalidad que tiene nuestro país, ¿no? Que es un control de constitucionalidad difuso. ¿Esto qué quiere decir? Que tanto un juez de primera instancia, como un juez de cámara, como un juez de corte, pueden declarar la inconstitucionalidad de la norma. A diferencia de los sistemas de otros países, donde hay un tribunal específico con jueces especializados en el tema, los efectos de la declaración de inconstitucionalidad solo va a afectar a las partes que intervienen en el proceso. En cambio, en los sistemas concentrados, que no es nuestro caso, porque nuestro sistema es difuso, las decisiones judiciales tienen efectos erga omnes, es decir, que afectan a toda la sociedad. Uno de los artículos que para mí tiene un concepto más claro, más acabado de plazo razonable es el artículo 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. La provincia asegura la tutela judicial continua y efectiva, el acceso irrestricto a la justicia, la gratuidad, la asistencia letrada a quienes carezcan de recursos suficientes, la inviolabilidad de la defensa de la persona y de los derechos en todo procedimiento administrativo o judicial. Las causas deberán decidirse en tiempo razonable, ¿no? Habla acá de tiempo razonable, la razonabilidad del tiempo. El retardo en dictar sentencia y las dilaciones indebidas cuando sean reiteradas constituyen falta grave. Y ya acá incorpora un concepto que está íntimamente arraigado y hermanado a tiempo razonable, a plazo razonable, que es el de las dilaciones indebidas. Dentro del ámbito del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, y acá voy a pedir que me presten especial atención, está el artículo 167 que habla de retardo de justicia. Voy a pedirles que me presten mucha atención respecto a este artículo porque es el que nos va a servir con posterioridad para ver cómo lo aplicamos ante una situación de retardo en el devenir de un proceso. Los jueces o tribunales que por recargo o razones atendibles no pudieran pronunciar las sentencias definitivas dentro de los plazos fijados por este código, deberán hacérselo saber a la Suprema Corte con anticipación de 10 días.
El superior, si considera admisible por la causa invocada, señala el plazo en que la sentencia deberá dictarse, es decir, si prorroga o no prorroga el plazo, o verá si lo pasa a otro juez del mismo fuero. El juez o tribunal que no remitiera oportunamente la comunicación o que sentenciare dentro del plazo, dentro del plazo que se le ha prorrogado o que habiéndolo efectuado no pronunciar el fallo dentro del plazo que se hubiera fijado, y acá tenemos la primera consecuencia de la inobservancia del plazo razonable, perderá automáticamente la jurisdicción para entender en el juicio y deberá remitir el expediente al superior para que éste determine el juez o tribunal que deba intervenir. El párrafo 3 es esencial. Será nula la sentencia que se dicte con posterioridad. Y acá recurro a un aforismo del maestro Bosaini que nos dice: injusta la sentencia que juzga cuando ya no debe juzgar. Será nula la sentencia que se dicte con posterioridad al plazo fijado por la ley. El párrafo 4 no tiene mayor trascendencia y el párrafo 5 vuelve a ser bastante controversial. Las disposiciones de este artículo solo afectan la jurisdicción del juez titular y no la que ejerce interinamente por sustitución en caso de vacancia o licencia del titular. Esto, ya les adelanto, es inconstitucional e inconvencional. ¿Por qué? Porque cuando el sujeto somete su pretensión al órgano jurisdiccional, el órgano jurisdiccional sortea un juzgado. Y no sabe si este sorteo le va a traer buena suerte, por decirlo de alguna manera, o mala suerte. En el sentido de que mala suerte o buena suerte, en el sentido de que si le van a hacer, va a ser pasible de plazos o no. Es decir, una persona que somete su pretensión y le sortean un juzgado que está que tiene un juez titular, le van a corresponder los plazos de ley. En cambio, un juez que se encuentra siendo subrogado va a ampararse en este quinto párrafo y va a decir: no, yo estoy subrogando, a mí no me aplica ningún tipo de plazo. ¿Sí? Entonces, esto es inconstitucional e inconvencional, porque es contrario del artículo 16 de la Constitución Nacional, que establece el principio de igualdad, y es contrario al principio de no discriminación, que se establece en el artículo 1.1, 8 y 24 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Después voy a ampliar un poquito más respecto de este tema. Al hacerse cargo el juzgado, luego de un periodo de vacancia, que él podrá solicitar una ampliación general de los plazos proporcionada al número de causas pendientes. En el marco de la Convención Americana, ¿dónde encontramos el plazo razonable? En el artículo 8, que establece las garantías judiciales, donde que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o por la determinación de sus derechos o obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o cualquier otro carácter. ¿Por qué mi insistencia en formar criterios respecto de los temas? Porque generalmente algunos de los temas que hacen al derecho procesal o que hacen al derecho procesal constitucional vienen extrapolados de otro fuero. Entonces, digamos, hay que formar un criterio para traerlos de un fuero hacia el otro y poder aplicarlos. Por otro lado, está el artículo 25, que habla sobre la protección judicial, que establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que lo ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Para darle un marco, como ya les dije, no tiene una definición, ¿no? Ni se puede hablar de plazo razonable en lapsos de tiempo. No podemos especificar el tiempo de un plazo razonable. No existe esa definición. Entonces, tenemos 4 elementos que vienen del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interamericana, que son complejidad del asunto, actividad procesal del interesado, que ya les adelanto, no estoy de acuerdo con este elemento. El tercer elemento es la conducta de las autoridades judiciales y el cuarto es la afectación generada en la situación jurídica de la persona, considerando para ello la materia objeto de la controversia. También encontramos un quinto elemento que está dado por el Tribunal Constitucional Español, que para mí es uno de mis preferidos, que habla de la duración media de los procesos del mismo tipo. Y si hoy por hoy empezamos a interactuar con lo que es inteligencia artificial, y le pedimos a la inteligencia artificial que nos sugiera remedios para evitar la violación de la garantía procesal de plazo razonable, una de las cosas que nos va a contestar es que va a recomendar
la parte de gestión, la parte de estadística, digamos, dentro de los procesos del mismo tipo, cuál es la duración que va acarreando uno u el otro. Con lo cual, si bien tiene ya unos cuantos años, se puede ver bastante actualizado. Y también, ahora, después de que explique cada uno de los elementos anteriores, hay un caso donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación trae este elemento, este quinto elemento, en un fallo en disidencia del doctor Lorenzetti y lo aplica muy interesantemente. Bueno, voy a explicarle cada uno de los elementos que acabo de mencionar. La complejidad del asunto en un proceso va a estar dada por la complejidad de la prueba, si hay muchas pericias que desarrollar, si las distintas partes ofrecieron demasiada prueba, si, por ejemplo, la prueba tiene que ser producida por un cuerpo médico forense de extraña jurisdicción. Quizás esto no es muy común en el ámbito de la capital federal o del conurbano, pero sí, yo siempre digo que a medida que nos alejamos del punto cero, que es el Congreso, las garantías del debido proceso se van diluyendo, ¿no? Y por ahí en pueblos chicos o en jurisdicciones más pequeñas, donde se conocen todos, generalmente para obtener mayor imparcialidad, es aconsejable sortear un cuerpo médico forense de extraña jurisdicción. Bueno, también hay que tener en cuenta la pluralidad de sujetos, el tiempo transcurrido desde la violación del derecho y la ponderación del contexto en el cual se está desarrollando el proceso. Acá está el segundo elemento, que es la actividad procesal del interesado, que ya les adelanté que no es de mis preferidos, porque entiendo que no se puede imputar a la parte, a los sujetos procesales, la demora, la postergación en la tramitación del proceso. ¿Por qué? Porque entiendo que el juez posee facultades ordenatorias e instructorias. Y en la última instancia tiene la posibilidad de decretar la caducidad de instancia, que es bastante benévola en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, a diferencia de la capital federal, donde directamente se decreta y punto. En la provincia de Buenos Aires te intiman a que produzcas actividad procesal útil y tenés la posibilidad de subsanar eso. Con lo cual, la caducidad de instancia, sumado, sin llegar al extremo de la caducidad de instancia, sumado que el juez tiene amplias facultades ordenatorias e instructorias, donde hoy por hoy el rol que se pretende de un juez es un rol de docencia, es un rol de gestión, es un rol de juez director del proceso, que me voy a explayar un poquito más adelante respecto de este tema. Tiene otras maneras para acompañar, que es gestionar, que es dirigir un proceso, es acompañar a las partes, reconducir. Ya no existe esa fórmula de antes donde uno presentaba algo, un pedido de algo y te decían ocurra por la vía pertinente. El juez ya no puede hacer eso, el juez tiene que reconducir el proceso, acompañar a las partes. Y teniendo todas estas facultades que el ordenamiento ya de por sí le otorga, no es que necesitamos una reforma legislativa, me parece que es medio contradictorio atribuirle la demora en el trámite del proceso a las partes. El tercer elemento, la conducta de las autoridades judiciales. Bueno, eso lo vemos a diario en la práctica como abogados litigantes, el retraso en los despachos de mero trámite, la violación del plazo de ley desde el auto dictado para sentencia hasta que efectivamente sale la sentencia, la dilación en la concreción de las audiencias, ni hablar en el foro laboral donde se fijan audiencias de un año para el otro. Bueno, nada, y no estamos ajenos a la sobrecarga del órgano jurisdiccional. El cuarto elemento es la afectación que se genera en la situación jurídica de la persona, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que su pretensión se va diluyendo, generalmente todo el peso del proceso está en las espaldas de la actora y su pretensión se va diluyendo en el transcurrir del proceso. Entonces, para compensar, esto también lo vamos a ver más adelante cuando hablamos de derecho comparado y en relación también a las tutelas anticipatorias y a las medidas autosatisfactivas, lo que se intenta a través de estos mecanismos es equiparar el peso del proceso tanto en las espaldas de la actora como en las espaldas del demandado, ¿no? Para que no se diluya y no sea tan no se vuelva tan utópico todo. Volviendo a mi elemento preferido, que es la duración media de los procesos del mismo tipo, que viene del Tribunal Constitucional Español, tenemos la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso Aris Navarreta, contra Estado Nacional sobre daños y perjuicios. Aris Navarreta inicia un daños y perjuicios contra el Estado porque en el marco de un proceso penal, este pobre hombre se queda 6 años con su matrícula de escribano suspendida. Entonces inicia
inicia un reclamo por resarcimiento al Estado Nacional y la Corte Suprema lo que dice es, tras recordar su criterio sobre la improcedencia de los reclamos dirigidos al Estado, le otorga un resarcimiento y afirma que había existido un comportamiento errático y contradictorio que deriva en el deficiente servicio de justicia, el cual es asimilable a la denegación de justicia. Es decir, la garantía de acceso a la justicia que hace al debido proceso no solo ya es el no poder acceder a la justicia, sino que es también, también se configura por la postergación atribuible a la conducta negligente del órgano, ¿no? Y Lorenzetti, en su fallo en disidencia, en cuanto a algunos de los puntos que se reclaman, en cuanto a algunas de las cuestiones compensatorias que se reclaman, agrega, trayendo esto del Tribunal Constitucional Español de la duración media de los procesos del mismo tipo, que la sobrecarga del órgano jurisdiccional no legitima el retraso en resolver. O sea que porque estés sobrecargado de trabajo no te da derecho a demorarte en dictar una resolución. Pero sí excluye de responsabilidad al funcionario. ¿Por qué? Porque entiende que es una situación orgánica. Es una situación que pasa y que, bueno, hoy por hoy, en el contexto de la provincia de Buenos Aires, donde tenemos una vacancia gigantesca, sería muy injusto atribuirle al funcionario, al juez o al funcionario que se encuentre subrogando, sería muy injusto atribuirle responsabilidad personal cuando tenemos un órgano totalmente desbordado, pero no por ello puede dejar de resolver. Como ya les había adelantado, un concepto que está íntimamente relacionado al plazo razonable es el concepto de las dilaciones indebidas, que es una pauta para medir el plazo razonable que está dada por la demora injustificada o el retraso innecesario del proceso. Son actos contrarios a los principios de economía y celeridad procesal y seguridad jurídica. ¿Cuál es el objetivo del plazo razonable? La seguridad jurídica. Que no se torne ilusoria la tutela judicial, el sostenimiento del orden público y el sostenimiento por sobre todas las cosas del Estado de Derecho. Existe clasificación de plazos procesales en propios o impropios. Tenemos los propios, que son los que atañen al abogado, y los impropios, que son los que atañen al Poder Judicial, ¿no? Y acá vuelvo a citar al maestro Gossaini, que habla del doble discurso del principio de celeridad procesal, mientras que para los abogados, los plazos son perentorios y fatales y son preclusivos y traen aparejadas grandes consecuencias como son la pérdida de derecho y la caducidad de instancia. Para el Poder Judicial las sanciones hay sanciones disciplinarias que yo raramente he visto y la Corte está exceptuada siquiera de tener un plazo para expedirse. Por otra parte, no me voy a cansar en el ejercicio de mi profesión de recurrir al artículo 58 del Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires, que habla sobre la dignidad del desempeño de la profesión. El abogado será asimilado a los magistrados en cuanto al respeto y consideración que debe guardárselo. Y ustedes se estarán preguntando, ¿qué tendrá que ver el artículo 58 con el plazo razonable? Bueno, cuando muchas veces ante una demora injustificada en la tramitación de un juicio, cuando nos encontramos desde el auto del dictado de sentencia hasta la sentencia, que ya se encuentra vencido el plazo para hacerlo, y no sabemos por qué, más allá de la sobrecarga del órgano jurisdiccional, realizamos una consulta al organismo y muchas veces ni siquiera nos contestan, si no es que no lo hacen de mal modo. Qué distinto sería cuando te contesten, sí, estamos excedidos en el plazo, pero creemos que va a ser posible el dictado de la sentencia en un plazo de 2 o 3 meses. Por lo menos te da una certidumbre de la demora que estás transitando y por lo menos tenés una información para brindarle a tu cliente, porque nosotros también tenemos que responder ante un cliente. Ahora bien, ¿qué pasa con el pedido de pronto despacho? Una vez que se encuentra vencido ese plazo y presentamos un pedido de pronto despacho, que nosotros consideramos en la mayoría, en la praxis, que ese escrito de pronto despacho es un escrito de mero trámite. Bueno, no. El escrito de pronto despacho ya no tiene que ser más un escrito de mero trámite, tiene que ser un escrito fundado. ¿Por qué tiene que ser un escrito fundado? Tiene que ser fundado porque es inconstitucional, porque es nula la sentencia dictada con posterioridad al plazo establecido por la ley. Entonces, tiene que ser fundado. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo fundamos con anterioridad al dictado de la sentencia y el espíritu del juez se ve turbado, viciado, o como más les guste decirlo,
se ve alterado por esa presentación del escrito de pronto despacho, y ahora vamos a ver ejemplos que pasó claramente y que pasa en la praxis, saca una sentencia adversa y uno se queja recién después, al momento de apelar esa sentencia adversa, puede ser castigado con temeridad y malicia, puede ser sancionado por temeridad y malicia. Por eso es necesario fundar los pedidos de pronto despacho previo al dictado de la sentencia, poniendo en conocimiento y poniendo sobre la mesa que el plazo ya se encuentra vencido y que la sentencia que deviene después del plazo vencido es nula. Muchas veces también hay que hacer un mea culpa, ¿no? Porque la falta de acción de los abogados ante el retardo, porque tenemos el ordenamiento nos prevé, el código prevé mecanismos como el amparo por mora en la administración de justicia o los recursos de retardo, prevé estos dos mecanismos ante el retardo injustificado, pero muchas veces sabemos que el iniciar un amparo por mora en la administración de justicia o un recurso por retardo nos va a tomar más tiempo que el que ya de por sí tarde en expedirse el juzgado que tiene que resolver. Y también la realidad es que rara vez se ve en el fuero civil un amparo por mora en administración de justicia o un recurso por retardo. O si uno, claramente el amparo va por contencioso administrativo, y uno también se pregunta, si yo inicio un amparo en lo contencioso administrativo por mora en la administración de justicia, claramente no le van a dar prioridad porque están tapados hasta la cabeza de cuestiones, de amparos que tienen que ver con cuestiones relativas a la salud, que son prioritarias. Distintas respuestas que hemos recibido ante la presentación de pedidos de prontos despachos fundados en violación al plazo razonable, incluso planteando la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de una norma. Sigue el orden cronológico según su estado, que todavía estamos tratando de dilucidar a qué se quiso referir. La bilateralización del proceso, ya no con la contraria, sino con el juez, con provenidos ofensivos y violatorios del principio de celeridad. Por ejemplo, un juez dijo del análisis pormenorizado que realicé de las actuaciones y empezó a catalogar cada una de los actos procesales en los que la parte había incurrido, olvidándose que habían notificaciones extrañas jurisdicción, que eran muy complejas de realizar, olvidándose que la pandemia no solamente afectó al Poder Judicial, sino que afectó a la sociedad en conjunto, y olvidándose de que los abogados también dependemos un poco de los tiempos de nuestro cliente. Yo me pregunto, ¿no? Bueno, y él también se autocataloga como benevolente por no haber decretado la caducidad de instancia, y yo digo, en ese tiempo que se tomó por hacer ese análisis pormenorizado de las actuaciones, ¿por qué no hizo un uso debido del tiempo en el servicio de la justicia y no dictó la sentencia? Pero bueno, nunca lo sabremos. Ya se había 8 meses había pasado desde el auto dictado de la sentencia hasta que dictó finalmente sentencia. Y por último tenemos los casos en que se presentan prontos despachos fundados y nos encontramos con esto del párrafo quinto del 167, que nos dice que no somos susceptibles de sanción por subrogancia, lo cual ya les adelanté que es inconstitucional e inconvencional porque es violatorio del artículo 16 de la Constitución Nacional, que garantiza el principio de igualdad y el principio de no discriminación contenido en el 1.1, 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Acá les traigo los ejemplos: iniciar expediente en agosto del 2022, el 6 del 6 del 23, autos para sentencia, consulta al organismo, silencio de radio, pronto despacho, 24 del 8 del 2023, hágase saber que esta causa sigue el orden cronológico. Salió efectivamente una sentencia adversa en un proceso que realmente no tiene lógica, porque fue un auto que se llevó puesta una bicicleta, y no puede salir culpable la bicicleta, pero bueno, así fue. La sentencia, los fundamentos del pronto despacho fue: la sentencia es inconstitucional e inconvencional, viola el preámbulo de la Constitución, el 18 y el 43, el preámbulo y el 15 de la Constitución de la provincia, el 167 y el 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Otro ejemplo, mismo juzgado, distinta causa, misma materia, auto para sentencia, pronto despacho por violación del plazo razonable, los autos se encuentran en estudio. ¿Y qué hace? Suspende el plazo dictado para sentencia y dicta una medida de mejor proveer, de los que ya les va a hablar la doctora Riva, una medida de mejor proveer
ordenando, se vuelve a realizar una pericia que se había efectuado con un año de anterioridad, o sea, un año antes, y en el que ambas partes, actora y demandada, habían advertido que la pericia no arrojaba ninguna clase de luz, ni de conocimiento, ni de respuesta a los puntos que se habían ofrecido por ambas partes. Así que también las medidas de mejor proveer son utilizadas para suspender el auto para sentencia, pero no, digamos, con fines que hagan al proceso. Como consecuencia, por violación del plazo, Podetti decía que los plazos deben ser para todos, para los litigantes, para los profesionales, para jueces y representantes del Ministerio Público, y para todos ellos deben ser improrrogables y preclusivos. El 167 establece la pérdida automática de la jurisdicción y la imposición de multas, que no podrán exceder el 15% de la remuneración básica del juez de primera o segunda instancia. Respecto a este punto de la imposición de multas, yo realmente atento al estado de vacancia y la sobrecarga de labores que tiene el órgano, yo no creo, y trayendo también en Navarreta el voto de incidencia de Lorenzetti, no creo que sea atribuible de responsabilidad a los funcionarios judiciales, atento al contexto que nos encontramos transitando. Por último, y les vuelvo a reiterar, ante la invocación por parte del órgano del párrafo quinto del 167, inconstitucional e inconvencional por ser contrario al principio de igualdad y al principio de no discriminación. Bueno, ahora, ¿qué pasa con el plazo razonable y los tribunales superiores? Tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación como la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, empezaremos por decirles que no existe un plazo, ellos no tienen ni siquiera un plazo para dictar sentencia, lo cual, desde mi humilde punto de vista, y esto es una apreciación totalmente personal, no solamente les quita autoridad técnica, sino que también les quita autoridad moral. No puede ser que muchas veces los expedientes suban a los tribunales superiores y tarden más que lo que han demorado su tramitación en primera y segunda instancia, sobre texto de no haber acuerdo, sobre texto de esperar que la sociedad siente posición, sobre texto de lo que quieran. Las consecuencias que trae este no pronunciamiento, a veces que el no pronunciamiento también es una decisión. La prescripción, ustedes me dirán, bueno, pero que los derechos prescriban no es responsabilidad de los tribunales superiores. Hablo de tribunales superiores porque hablo de la Corte y de la Suprema Corte. Y ahora vamos a ver un ejemplo especial. Por ejemplo, es una expropiación inversa que fue iniciada en el año 2017, tiene sentencia de la Cámara de lo Contencioso Administrativo en el 2020, ingresa a la Suprema Corte en el 1 de diciembre del 2020, el 18 de diciembre queda a resolver. En el 2023, o sea, pasado casi 3 años, no llegaba a los 3 años, presentamos un pronto despacho fundado y en una labor doctrinaria descollante proveyeron un téngase presente. Y ahí lo tenemos a June, que está durmiendo el sueño de los justos, esperando que alguien le pague por los terrenos que le han expropiado en función de la obra de la cuenca del Salado. Y seguramente cuando salga la sentencia, ya habrá prescripto el derecho para las demás personas que no han tenido la posibilidad o no se han anoticiado de la realización de una expropiación inversa, que es un proceso bastante específico. Podetti también nos decían, para que vean que no estoy tan loca y que tengo un sustento en algún doctrinario con más renombre, claramente que yo, que recién arranco, que los plazos para el órgano jurisdiccional no solamente existen teóricamente, o sea, no sabía si solo existen teóricamente o directamente no existían. Yo, la verdad que al momento de hacer esta exposición, pensaba en presentar antecedentes de la Corte, pero bueno, como ya les dije, para mí hay un montón de antecedentes. Cantos, Matei, Mossati, Cardoso, Fornerón, Furlan. De Furlan ahora les voy a hablar en particular, pero ustedes fíjense, les puse en una línea, digamos, qué es lo que nos dejaron respecto al plazo razonable, ¿no? Matei, evitar la prolongación indefinida del proceso, en Mossati, las consecuencias sociales de las violaciones, ¿no? Cómo hacen ella en la sociedad. En Cardoso, el derecho de pronunciamiento rápido, pero ustedes miren las fechas en que fueron dictados, 1968, 1978, 1987, y todavía seguimos abogando por un proceso ágil y efectivo.
En el ámbito de la Corte Interamericana, y acá excluyo a la Corte Interamericana, porque está dictando sus pronunciamientos en un término de 1 año, año y medio, 2 años, lo cual no me parece excesivo. Sí, la comisión tarda en expedirse demasiado, desde mi punto de vista, muchos años. Ustedes me dirán también, bueno, ellos protegen derechos y no protegen personas, pero no podemos tener derechos sin personas. No lo veo como un concepto abstracto, yo por lo menos no lo concibo así. En el caso de Furlan versus Argentina, es un chico que a los 14 años ingresa a un predio del Estado, se cuelga de un soporte, el soporte se le viene encima y tiene graves perjuicios que devienen en una incapacidad del 70%. Se le otorga un resarcimiento, ese resarcimiento después se ve licuado porque lo podía percibir de 2 maneras, o por bonos o en forma diferida, en su totalidad, pero en forma diferida, lo termina cambiando por bonos, los bonos después no llegan ni al 10% de la condena que le habían impuesto al Estado, y con todo el perjuicio, ¿no? Que una persona con discapacidad tiene que soportar tratamientos y un montón de costos y afrontar un montón de gastos para seguir viviendo, ¿no? Y bueno, y acá es donde se incorpora el concepto de vulnerabilidad y se habla de que el Estado tiene que proporcionar un proceso más célere y eficaz y una protección especial, porque no hay nada más injusto que ofrecer un tratamiento igualitario a aquellos que registran necesidades diferentes. Ahora, yo me pregunto, ¿qué es ser vulnerable? Ser vulnerable, todos somos susceptibles de ser heridos o lastimados. Todos somos vulnerables en determinado aspecto. Está claro que en grupos, digamos, si uno categoriza la vulnerabilidad, vas a hablar de grupos, vas a hablar de ancianos, mujeres, niños, pueblos autóctonos, vas a hablar de grupos determinados. Ahora, si uno contextualiza y no categoriza, te vas a dar cuenta que somos todos individuos susceptibles, vulnerables en determinados aspectos, en aspectos sociales, en aspectos económicos, en aspectos políticos. Vulnerable también es una persona que defiende los derechos humanos hoy en Venezuela. ¿Por qué? Porque es vulnerable por el contexto, ¿no? Entonces creo que todos somos vulnerables ante la justicia, estamos acudiendo a ella, y todos necesitamos un proceso eficaz y rápido y que se cumpla con la garantía procesal del plazo razonable que hace al debido proceso. Y acá vuelvo con la diferenciación entre juez director versus juez espectador. El juez director es el que te recibe en la puerta del proceso, es el que despliega todos los principios procesales que le otorga el ordenamiento, desde el principio de inmediatez, el principio de inmediación con las partes, el principio de celeridad, de economía procesal, de conservación y concentración de los actos procesales. Es el juez gestor, el juez que tiene un rol de docencia, el juez que acompaña a las partes, que reconduce, el juez que está presente. Y el juez espectador, digamos, mientras que tengamos un juez director, las violaciones a las garantías del debido proceso y del plazo razonable obviamente van a diluirse. En cambio, si tenemos un juez espectador, ya sea por el motivo que fuere, porque o históricamente, según Tarufo, era una lucha entre partes, que procesar una lucha entre partes, y hay jueces que solamente deciden tener, según seas publicista o garantista, decidas tener contacto con el expediente al momento del dictado de la sentencia. Claramente se van a ver más palpables las violaciones al debido proceso y las violaciones de las garantías del debido proceso. Bueno, ya le hablé del tema de la tutela anticipada y las medidas autosatisfactivas como un mecanismo para ejercer una distribución más acorde del tiempo del proceso, no siendo soportado únicamente por la actora. También les quiero mencionar la observación 13 del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, que estima que el plazo razonable abarca todo el proceso, primera instancia, su apelación y la ejecución también, sin dilaciones indebidas, excepcionalmente ante cuestiones complejas o sobre carga jurisdiccional. Y como conclusión,
el vital establecimiento de plazos y sanciones para el órgano jurisdiccional en caso de incumplimiento, tanto para primera instancia como para Cámara, como para Suprema Corte y para Corte Suprema. Ante la dilación injustificada, la elevación directa de la causa al superior departamental, es decir, a la Cámara. Y ustedes me dirán, ok, pero si la Cámara se arroga la facultad de resolver por pérdida de jurisdicción del juzgado de primera instancia, ¿dónde yo ejerzo mi derecho al recurso? Bueno, en la Cámara de otra jurisdicción. Si resuelve San Martín, el derecho al recurso lo ejerzo en San Isidro. Si resuelve La Plata, el derecho al recurso lo ejerzo en Morón. Hay formas digamos, de descomprimir esta sobrecarga de trabajo que tiene el órgano jurisdiccional sin caer en una reforma legislativa. Naturalizar los recursos como el recurso de retardo en la administración de justicia y el amparo por mora en la administración, aunque nos lleve más tiempo esperar esa dilación posterior al plazo de ley. Bueno, también la incompatibilidad de la labor doctrinaria por parte de los magistrados del Superior Tribunal, ¿no? Esto se ve muy palpable en casos respecto al derecho de identidad. Hay fallos, como nosotros tenemos un control de constitucionalidad difuso, hay fallos que fueran living case, sobre todo lo que tiene que ver a derecho de identidad, triple filiación, todo en el ámbito de familia, donde juzgados, por ejemplo, juzgados inferiores se han manifestado respecto de la inconstitucionalidad de estas situaciones, de estas normas, pero un magistrado que ha participado de la cuestión digamos, del dictado del nuevo Código Civil y Comercial, hay un niño de 14 años que aún no sabe no tiene un fallo respecto de su identidad. Entonces quizás hay una incompatibilidad en cuanto a la labor doctrinaria de los altos magistrados, debiendo dejarlo para el momento en que decidan retirarse de la función pública. Por último, el pronunciamiento de la Corte en un plazo que no exceda el tiempo de tramitación en primera y segunda instancia. Cambiar la mentalidad de los abogados litigantes. También hay que hacer un mea culpa, ¿no? Y no naturalizar situaciones de violencia institucional dilatoria. Para terminar, tuvimos una profesora excelente, la doctora Loiano, que visibilizaba la temática que abordaba con un cuadro, siguiendo su ejemplo. Para nosotros el grito de Munch representa el desgaste que produce la violación del plazo razonable en los procesos, y a veces la labor de los abogados en el ámbito de la provincia de Buenos Aires como la del Quijote contra los molinos de viento. Y si me permiten, quisiera terminar con una frase de Sentis Melendo que dice: llevamos más de 2000 años sin que la justicia llegue a la justicia. Es el momento de decir basta, y si no lo decimos los estudiosos del derecho, nos lo dirán lo que del derecho no hacen profesión, pero la viven. Muchísimas gracias, quedo abierta a sus preguntas y después de mí le voy a dar paso a la doctora Ángeles Riva, que es coautora de esta ponencia, que fue expuesta en el Paraguay a raíz de la especialización que hicimos y que los va a deleitar con medidas de mejor proveer. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la doctora. No sé si hay preguntas de los colegas que quieran hacerle a la doctora Altés. Bueno, yo, doctora, sí tengo acá, cuando usted hablaba, yo pensaba la catarata de daños y perjuicios contra el Estado nacional y provincial que deberíamos tener. Cataratas de juicios. Cuando usted mencionó el caso Furlan, el tema de la elección de los bonos, de todo ese retraso que generó un cambio de legislación en cuanto a la consolidación de la deuda, pero en definitiva... 12 años tardó Furlan. 12 años, 3 meses y días. Bueno, doctora, yo tengo juicios de 20 años. 20 años, 22 años, increíble, ¿no? Me voy a jubilar y todavía van a estar estos juicios, seguirán con otro profesional. Eh, y bueno, está la falta de órganos, de tener que trasladar una pericia al cuerpo médico forense de La Plata, después de haberse frustrado un montón, pero quería preguntarle concretamente en el caso de Furlan, que, bueno, no tuvo
la celeridad que se merecía y el tratamiento que se merecía dentro del país y que llevaron a la Corte Interamericana. ¿Qué es lo que resolvió la Corte Interamericana? Porque en definitiva ya le habían fijado una indemnización. Sí. ¿Y qué? Digamos, lo que establece la Corte Interamericana es esto, que ante la cuestión de la vulnerabilidad y de la discapacidad que presentaba Furlan, el Estado debía comprometerse a arbitrar medidas para generar una protección especial a las personas que tienen una condición de discapacidad, ¿no? Y eso La agilización de los mecanismos. Y como un Estado, ¿Perdón? no, o sea, y lo lograron que el Estado No, acelerara, que- no, no. pues, esa era mi Por pregunta, eso, porque, bueno, claro, por eso yo me exaspero cuando digo la Comisión Americana y la Corte Interamericana, la Comisión peor, tarda, hay casos en que ha tardado 20, 25 años en expedirse. Y ellos dicen, bueno, está bien, pero nosotros no protegemos personas, protegemos derechos. Perfecto, protegés derechos, pero son derechos que a ver, ni siquiera estableces pautas para el futuro, digamos, para que un tercero no vuelva a sufrir lo que alguien ya sufrió. ¿No? Entonces, es realmente, y ahí es cuando digo, no solamente empiezan a carecer digamos, de fuerza técnica sus dictámenes, sino de fuerza moral. sí, tal vez la manera de ir modificando esto sería que hubiera un aluvión de daños y perjuicios para que los jueces tomaran conciencia de efectivamente los daños que le provocan a los vulnerables que somos todos, porque si tenemos necesidad de acudir a la justicia es porque estamos en una situación de vulnerabilidad, si no, no tendríamos que acceder a ella. Exactamente, por eso propongo esto, que desde nuestro lugar, desde el lugar cotidiano, nosotros de a uno no podemos cambiar ni los dictámenes No, de la Comisión ni a la Corte Interamericana. Entonces, desde nuestro lugar, desde nuestra praxis, desde nuestro rol de abogados litigantes, que todos los días afrontamos estas situaciones, ¿qué es lo que propongo sin caer en una reforma legislativa? Primero, la fundamentación de los prontos despachos. Segundo, naturalizar los recursos de amparo por mora en administración de justicia y los recursos por retardo. Tercero, plantear las inconstitucionalidades, abogar porque se establezcan plazos para que la Corte se expida y que esos plazos no puedan ser superiores a lo que duró el trámite del proceso en primera y segunda instancia, y no naturalizar este estrato hacia el abogado en forma permanente, ya sea no consultando, no contestando una consulta al organismo, desde algo básico hasta dilatar innecesariamente o por sobrecarga del órgano el dictado de una sentencia sin ninguna explicación. ¿No? Desde nuestro lugar, sin caer en una reforma legislativa, sin caer en grandes cuestiones que después no nos conducen a nada. Digo, desde nuestro lugar, ¿qué podemos hacer? Mi propuesta es esta. claro, sí, 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 entiendo, realmente vislumbro Y una capacidad. Ni hablar de Fornerón, donde no pudo establecer un vínculo con su hija porque la corte tardó en pronunciarse cuántos años. Y ahí no solamente perdés algo material, perdés el vínculo con un hijo, algo más sagrado que eso. Sí, sí, sin embargo no se Sin respondió. Bueno, embargo, tenemos una pauta de qué es lo que podemos hacer desde nosotros, desde los abogados, para que, bueno, esta situación se modifique. No sé si lo veremos nosotros, pero alguien tiene que empezar, ¿no? si nunca empezamos, tampoco nunca nadie va a ver ningún cambio. Aunque sea Exactamente, que los exactamente. nietos cobren los juicios que tenemos, que lleguemos a tener en la Exacta, Corte Suprema o en es la Suprema así. Corte. Es así, pero además cambian desde cuando son juicios que tienen un contenido económico, ¿no? Que no son de familia, se desvirtúa todo, porque cuando dictan la sentencia después de 22 años, me ocurrió a mí en un caso que el monto inicial de ese juicio eh, era
significativo a los efectos de los honorarios. Cuando se dicta la sentencia, el trámite fue en un juzgado federal, que las regulaciones de honorarios no se tienen en cuenta los intereses, sino el capital. Me regularon 2 pesos, para ser precisos, 350 pesos. Menos del mínimo, del UMA, bueno, nada. Y frente a eso, la posibilidad de interponer algún recurso significaba hacer un depósito. Bueno, no tenía relación, realmente me tuve que quedar ahí y con esa sensación de, eh, bueno, de que realmente Impotencia. sí, en un estado de impotencia de dónde está la justicia para mi cliente y para mí. Se había perdido totalmente. Bueno, disculpen esta interrupción y no No, sé por si favor, quieren. creo que hay una pregunta en el chat. Doctora, pero cuando presentamos los puntos de despacho hay una especie de ofensa por parte de los secretarios y jueces que muchas veces se ven reflejadas en la sentencia, produciendo eso una desventaja en los derechos de los clientes. La verdad que es desesperante la situación. Claro, por eso exactamente les digo que cuando uno hace la presentación del pronto despacho, el pronto despacho tiene que dejar de ser un escrito de mero trámite. Lo que tenemos que hacer es fundarlo en esto que les expliqué, el artículo 18, el 43, el 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Si ustedes me dejan un mail, yo después les mando las filminas. Y claramente se va a ver viciada el aspecto volitivo del juez al momento de sentenciar. Claramente se van a exasperar, claramente se van a enojar, pero no por eso nosotros tenemos que dejar pasar esta situación, porque si no quedamos aletargados permanentemente. Y los derechos de los clientes no pueden verse en desventaja, porque hay una cámara también que los está observando. Y nosotros al fundar el pedido de pronto despacho, también nos cubrimos después de no ser acusados de temeridad y malicia al momento de la apelación. Porque si no lo Exactamente. hacemos previo al dictado de la sentencia y sale la sentencia adversa, con posterioridad, si apelamos e invocamos la violación de plazo razonable, somos susceptibles de temeridad y malicia. Entonces, hay que hacerlo, y que se enoje quien se enoje. Y le cabrá la pérdida de jurisdicción, o se le hará saber, o se irá en queja a la Cámara. Pero no podemos naturalizar esta situación porque así quedamos aletargados. Está bien. El problema también se presenta cuando no llegamos, o sea, el retardo se produce antes de dictar la sentencia, cuando tienen que dictar un interlocutorio, y para un interlocutorio sencillo pasa un año, pero en ese caso no tenemos un acceso a, frente al interlocutorio que estamos esperando, de denegación de justicia, o interponer un recurso frente en otra jurisdicción. Ahí Bueno, no. ahí también hay que plantear la inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque no le están permitiendo el acceso a la justicia. El acceso a la justicia es uno de los pilares fundamentales del debido proceso, garantido en todas las convenciones a las que la Argentina, como Estado, Sí, firmó. sí, hemos suscrito. Está incorporado en nuestro ordenamiento interno, es una norma supralegal, con lo cual hay que pedir la inconvencionalidad y la inconstitucionalidad. Y los jueces tienen que entender que a partir de la reforma del 94, no solamente tienen la obligación, tienen la potestad de sentenciar la inconstitucionalidad de una norma de oficio, ni siquiera lo tienen que hacer a pedido de parte. Ellos mismos tienen que actuar de oficio. No tienen como fundamento el esperar una norma del legislador que les otorgue. No, ellos ya tienen la potestad de Sí, hacerlo. sí. Háganlo, muchachos. Perdón, muchachos, pero son No, 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 exasperantes. no, queda muy, muy claro. Y Sí, a ver, una pregunta muy, muy práctica. En este caso que le comento, tenía que pedir una sentencia, resolución interlocutoria, que era si homologaba o no un pacto de cuota litis que se había presentado cuando todavía faltaba tramitar el expediente. Bueno, yo pedía que se resolviera porque se había planteado una incidencia. Téngase presente. Bueno, presenté prontos despachos, téngase presente, pasen a resolver. Y no se resolvía. Y frente a otro pronto despacho me proveían, téngase presente,
pasen a resolver. Bueno, tardó un montón de tiempo. En queja a la Cámara directo, queja Bien. directa, no queja por apelación denegada, porque también No, hay una porque en ese no, caso, pero ¿qué pasa? Hay una trampa en el sistema también, en el sistema de la Suprema Corte. Nos ha pasado que hemos presentado una queja directa y lo toman, no nos permitía, no sé si fue puntualmente en ese caso o es un error del sistema, no nos permitían configurarlo como como queja directa, sino como queja por apelación denegada. Y también nos proveyeron, sin leer, porque uno puede poner feliz cumpleaños, pero estamos hablando de una daños y perjuicios, para hacerlo bien gráfico, era una queja directa y estaba fundado como una queja directa, y lo tomaron y proveyeron como que era una queja por apelación denegada y nos contestaron como si fuéramos tontas, que no había una presentación, no había, una no había Digo, apelación. pero a ver, señores, no hace falta hacer mandrake, sino leer el cuerpo del documento y darse cuenta que estamos ante una queja directa, que por una cuestión de sistema, usted se arrogue determinado rigorismo formal, es un tema suyo, pero usted tiene que resolver la queja directa. Entonces, si tiene una sentencia interlocutoria que no sale y ante los pedidos de pronto despacho y le viven dilatando y como digo yo, en una labor doctrinaria descollante, le proveen un pronto, téngase presente y hágase saber, bueno, hay que ir en queja directa a la Cámara. Queja directa a la Cámara. Bien, bien, bien. Bueno, los Y pondremos en práctica. si me permite, menos mal que lo acabo de ver ahora y no lo vi con anterioridad, quiero saludar a uno de mis maestros en la carrera y en la vida profesional y en la vida personal, el doctor Pérez Vidal, que nos está escuchando y que Sí. si lo hubiese visto antes me hubiese puesto muy nerviosa, así que menos mal que lo vi ahora. Quiero agradecerle, maestro, su participación en esta charla, y bueno, decirle una vez más de todo mi agradecimiento y ante todo el acompañamiento que me ha brindado a lo largo de todos estos años. Así que bueno, muchas gracias a todos. Y ¿Qué tal? a Nadia Laureano también. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias, doctora. Y el aprendizaje es mutuo. Desde que nos conocimos hasta el día de hoy, el aprendizaje es mutuo. Aprendo mucho de ustedes, yo también. Y con respecto a este tema de la mora, en lo personal, recientemente, ya después de muchos años de profesión y de mucho cansancio y demás, he optado por cuando se demoran tanto, no en una sentencia, hasta en un despacho simple. Empiezo a reiterarlo cada dos, 3 días. Y no solo eso, sino que también le mando mail. El juez es el director del proceso. Yo soy el director de la defensa. Entonces, dirijo la defensa en función de procurar la mejor defensa o los intereses de mi cliente. Ven Entonces, porque es un no maestro, importa ¿no? que ¿Se dan después me cuenta porque es un maestro? Sí, sí, No que realmente. después me digan, no me importa que después me digan, no, el mail no es el medio idóneo, no importa. Yo mando el mail, llamo por teléfono, aprovechando ahora que esto post pandemia ya se hizo todo más medios digitales. Me ha pasado casos de un juez que no resuelve. Entonces empecé a buscar, hoy con la tecnología que tenemos, empecé a buscar en ese mismo juzgado juicios de las mismas características y vi que hacían presentaciones posteriores a las mías y resolvían antes. Entonces, mando un escrito detallando todos estos juicios. A ver, como en la jerga de la calle se diría, bien buchón, bien vigilante. Bueno, así. No me importa ya a esta altura, pero lo que hago es buscar la mejor defensa de los intereses de mi cliente ante este retardo de justicia en que muchas veces caen los jueces, los juzgados. ¿Y cuántas veces nos pasa, doctor, que presentamos un escrito con tres peticiones distintas y proveen solo dos, ¿no? Cayendo, o una con el mejor de los casos, cayendo de nuevo en un dispendio de economía y celeridad procesal, ¿no? ¿Cuántas veces? Pero bueno, por eso es uno de mis maestros usted, porque usted sabe cómo reconducir estas situaciones. Bueno, no sé si ya comienza la doctora Ángeles Riva. Sí. ¿Cómo no, doctora?
La escuchamos. Un segundito que ya nos acomodamos. ¿Cómo? Ahí está. Ah, no la escucho. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Ahí se escucha bien? Ahí sí, ahí sí. Sí, ¿Se escucha ahí? sí, creo que sí. Hasta ahora todos. Perfecto. Sí, Aguárdame un segundo que ya comparto pantalla. Así arrancamos. Me toca un tema que si la doctora se vino de punta, hoy vamos a estar de fiesta. sí, tal cual. Venir de mejor proveer y Sí, día para mejor discusionar. proveer. A ver. ¿Se compartió la pantalla? Ahí va. Estamos recibiendo bien la filmina que nos han mandado. Ahí está mejor Ah, todavía. perfecto, Ahí está perfecto. mejor todavía. Bueno, primero nada, reiterar los agradecimientos de la doctora Altés y a todas las autoridades del colegio, del Colegio de San Martín, que pudieron hacer, la verdad que para nosotros es un honor estar acá dando estas ponencias. Un especial agradecimiento a Marianela Altés, a la doctora Altés, que fue el alma mater de estas presentaciones. Y bueno, y también explicarles un poco que estas ponencias vinieron como ya se los dijo la doctora Altés, el segundo encuentro internacional de especialistas de graduados especialistas en la carrera de Derecho Procesal Civil de la UBA. Nos convocaron para presentar 2 ponencias en las cuales nos proponían ver una reforma o tratar de ver qué se podía reformar o qué podíamos aportar al derecho procesal desde nuestro ámbito. Entonces nosotros en ese momento toda esta explicación viene porque van a ver que las ponencias en cierto momento se tocan, comparten temas, estos del juez director. Bueno, todo esto salió en conjunto. Era mucho más amplia la ponencia, abarcaba muchos más temas, pero nos pidieron el recorte y así quedaron. Plazo razonable y medida de mejor proveer. Y las traemos acá para conocimientos de ustedes y remasterizada, digamos, para presentar. Medidas de mejor proveer, para empezar, diré que, a ver, forma parte o lo podemos encuadrar dentro de la órbita de lo que es el ámbito probatorio. O sea, así, dentro del ámbito probatorio. Las partes, actor y demandado, son los encargados de presentar y producir pruebas. Pero vamos a ver que el juez, en determinadas circunstancias, también tiene esta potestad de introducir esta facultad de introducir prueba en el proceso. Pero bueno, ¿cómo lo va a hacer? Y para esto tenemos que conceptualizar, ¿no? A la medida de mejor proveer como una facultad discrecional del juez, que ante la sospecha de que en un determinado momento, con la prueba que ve en el expediente, o con la prueba que la parte les arriman, o ya con la prueba de la demanda y la contestación, cuando se da cuenta que las pruebas no le van a ser suficientes para esclarecer la verdad de una o varias pretensiones, bueno, acá entra el concepto de medida de mejor proveer. Es acá donde el juez debe dictar una medida, o se encuentra facultado de dictar una medida de mejor proveer. Nosotros como partes, ¿cuántas veces nos ha pasado como actor o como demandado de sugerirle por ahí un oficio medio chueco, o me dicen que la documentación no está, o que ellos no saben qué pasó? Bueno, ¿cuántas veces no le hemos sugerido al juez que nos ayude con una medida de mejor proveer para ver si esta compañía contesta, o si este oficio puede ser contestado de manera correcta? No siempre da resultados. ¿Por qué? Porque nosotros la podemos pedir, pero no la podemos exigir. O sea, el juez está facultado a otorgarla. Forma parte de su órbita privativa como juzgador. El código lo otorga, es más, el artículo, ahora me adelanto un poco, el artículo 36 dice, podrá. O sea, ni siquiera está obligado o está facultado. El artículo 36 dice, podrá. Es un instrumento, como dice acá, ¿no? Que le permite, que le da cierta actividad probatoria al juez, ¿no? Y en el desarrollo de este proceso, este juez, como director, debe ver bien en cada caso concreto cuándo aplicar una medida de mejor proveer o cuándo no. Si estamos en presencia de un juez que leyó la demanda, bien digo, leyó la contestación, ya sabe, o sea, él ya se hace una idea de si la prueba que ahí consta, que aportan con documentación, o que se aporta con los oficios, o con las pericias,
ella más o menos sabe si va a tener una idea cercana, si va a poder satisfacer va a poder, digamos, dilucidar si todas estas verdades son o no, tal cual las plantea la parte. ¿Estas pretensiones son verdades o no? O sea, con la prueba ya tiene un indicio. Entonces, si él es un verdadero director de proceso, ya va a ir abriendo el paraguas. Pero no me quiero adelantar mucho. Vamos a ¿dónde las ubicamos? Las ubicamos dentro del artículo 36 del Código Procesal. En el inciso 2 se encuentran justamente estas medidas para mejor proveer. Pero este artículo 36, la verdad que es espectacular y es para no dejarlo pasar. Porque acá, en este artículo 36, vemos la bipolaridad que tiene nuestro código procesal. Estamos ante un loco, una bipolaridad, que por un lado es publicista y por el otro es garantista. Si usted se sienta en un asiento que le conviene, es garantista, y si se sienta y al otro le conviene el otro asiento, es publicista. Porque estamos en esta pluralidad y estamos viendo un aire de cambio en todo esto, un empuje. Recién lo estamos viendo, o sea, recién lo estamos viendo. Porque fíjese, si en el inciso 1 dice tomar todas las medidas tendientes para evitar la paralización del proceso, en el inciso 2 le dice, bueno, pero tiene que estar a la verdad objetiva. O sea, ¿o qué hago? ¿O declaro la caducidad de instancia o estoy por la verdad objetiva? Porque son dos institutos incompatibles entre ellos. Vemos estas, o sea, le da herramientas para actuar tanto en un ámbito como en el otro. En este caso del inciso 1, yo les traigo casos ejemplificativos que nos pasaron a nosotros. No son casos de la Corte, ni ningún caso. Tengo un solo caso de la Corte que sí que vale la pena mencionar, pero el resto son todos casos que lo vimos en la práctica profesional o que alguien vino y nos contó, che, mirá esta causa, me pasó tal cosa, y nosotros vamos y los analizamos. Acá cuando se habla de tomar las medidas tendientes para evitar la paralización del proceso, y la doctora hoy lo mencionó esto, a tal efecto de vencido un plazo, bueno, este artículo menciona todo lo que es la caducidad de instancia, digamos, que hay que hacer prosperar la causa, si no después nos encontramos con que el juzgado se llena de causas, y al momento de resolver se hace un lío bárbaro, y son un montón de expedientes que andan boyando. Bueno, para evitar que esto pase, el legislador le dio las herramientas al juez. Bueno, no llegues a esta instancia. Bueno, activar la causa, intimar de caducidad de instancia, precluir las etapas. Nos pasó en esta causa particular, que es Vivier, que es un daños y perjuicios por incumplimiento contractual. Son estos planes de ahorros para fines determinados. Es un daños y perjuicios por incumplimiento contractual. Le prometieron el oro y el moro y al final le terminaron vendiendo un plan que terminó en la nada misma. Nosotros, bueno, nos costó mucho llegar a la sentencia, nos costó muchísimo porque, como la doctora les dijo hoy, las notificaciones, no tenemos un sistema integral de notificaciones, integral nacional de notificaciones, donde nos permita, como en provincia, yo le hago un clic, le mando a la oficina de mandamiento desde Junín a la oficina de mandamiento de San Martín, y San Martín, el oficial notificador, va con su notificación y notifica. En provincia de Buenos Aires usted tiene que contratar a un gestor, que sea abogado matriculado, tiene que pagar honorarios, las causas, los mandamientos que vienen de afuera tienen retardo, tardan 3 o 4 meses cada diligencia. Y esto hace que los juicios se dilaten, más las erogaciones, porque hay que pagar cada vez que uno manda un mandamiento. Hay que pagar. A eso súmesele que en esta causa particular, Volkswagen, que era la demandada, se mudaba de una oficina a la otra, que acá no, que está la parte legal, la mandabas a no, que esto es la empresa, no, que esto es Volkswagen S.A., nada más, esto no es para fines determinados, mándelo allá, lo mandaba, bueno, dio unas vueltas impresionantes y en el medio de la pandemia, hasta que se logró notificar la demanda, transcurrió un plazo considerable. Se logra notificar y después el juicio avanza de manera normal, es decir, en menos de un año ya estaba para sentencia. Un juzgado vacante. Un juzgado vacante. En este juzgado vacante, como bien la doctora dijo, esperamos, se venció el plazo para dictar sentencia, consultamos, no nos respondieron nunca, presentamos pronto despacho fundado, no muy bien fundado, pero fundado, o sea, no le dimos el empuje necesario, porque dijimos, bueno, ya va a salir, nos habían prometido también la salida, bueno, hacemos un pronto despacho, lo fundamos, y el juez se ofende y nos saca un proveído que dice que él leyó toda la causa, o sea, se tomó el trabajo de leer toda la causa, estableció las dilaciones que había tenido la parte actora, y cómo era posible que en la doble moral que tenía la actora
de pedir el cumplimiento del plazo cuando ellos estaban fuera de plazo, ¿cómo la actora podía pedir el incumplimiento si ella también había estado en falencia, ¿no? En los plazos. Y ahora yo digo, a ver, tranquilamente podemos ver que se autoapuñaló. Se autoapuñaló. A ver, usted cuenta con herramientas. Usted pudo haber decretado la caducidad de instancia. Usted pudo haber intimado, si es tan benevolente, pudo haber intimado a la parte, active el expediente. No. Todo como si nada hubiese pasado, ¿no? Pero ellos se ofendieron y bueno, esto no terminó ahí, porque tuvimos un segundo pronto despacho, dejamos pasar un tiempo prudencial para bajar la espuma porque uno se enoja, dejamos pasar un tiempo prudencial, le contestamos con un segundo pronto despacho que todavía deben estar pensando qué fue lo que le dijimos, porque al instante sacaron la sentencia, una sentencia muy favorable, para mantener a la actora callada. O sea, no proveyeron nada del segundo pronto despacho que le mandábamos planteando la inconstitucionalidad. Era con un fundamento impresionante. No contestaron nada, sacaron la sentencia y acá no pasó nada. Lo dejaron ahí al escrito como diciendo, bueno, lo solapamos acá no pasó nada. Y digamos, coaccionaron a la actora entregándole una demanda increíble, porque la verdad que fue una sentencia que fue increíble. Bien fundada, sí, hay que reconocer, bien fundada, pero fue generosa con los montos otorgados. Después tenemos, para no detenerme tanto en esto, tenemos el inciso 2, que este es el específico para medidas para mejor proveer. Ordenar las diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa de las partes. Yo todavía estoy pensando, ¿cómo una medida de mejor proveer, que estamos hablando del ámbito probatorio, ¿no? ¿Cómo una medida de mejor proveer, dictada por un juez, pidiendo prueba, respeta el derecho de defensa de la parte cuando la misma no se puede apelar? Tal cual. El Se cortó. No sé si me escuchan. verdadero derecho de defensa es decir, bueno, mirá, tengo... Hola. Hola, sí, se cortó de nuevo. Ahí está. No sé si es un problema Ahí está. nuestro o de ustedes. A ver. Si no, a ver, cerrá tu cámara. Espera a ver que cierro. A ver. ¿Qué pasó acá? Oh. Ay, quedamos dura. A ver, acá. No. Ahora la perdimos a la doctora directamente de pantalla. Hola. La escucho, pero no la veo. Ahí está, no, porque apagué la cámara por las dudas porque digo, no va a ser cosa que esté Ah, robando conectividad. Ahí vamos. ahí Ahí está, estamos. ahí está. Ahí retomamos. Bien, Como les decía, yo todavía no he podido encontrar un verdadero derecho de defensa, el ejercicio de un verdadero derecho de defensa, cuando no se nos permite a nosotros apelar este tipo de... apelar la resolución, claro. Bueno, pero este tema específico lo voy a dar a continuación para no dejar el artículo colgado porque es lo específico, digamos, de la temática. Corregir errores, el inciso 3 nos manda a corregir los errores, dice que el juez podrá corregir los errores materiales, suplir cualquier omisión de la sentencia acerca de las pretensiones deducidas en el litigio. Bueno, tienen el artículo ahí. ¿Qué nos pasó? Yo les ejemplifico todo esto porque esto todo nos pasó. Sin lugar. Tuvimos una causa que fue una causa Ferreira, donde llegamos a una sentencia, también después de una larga pelea, un juzgado ordinario común, no había vacancia, no había nada, era juzgado completo. Llegamos a una sentencia que se ve que salió media apurada, entre el considerando, cuando la parte resolutiva de la sentencia, la jueza hace todo el raconto de en qué se iba la prueba que iba a utilizar, y se basa exclusivamente en la pericia mecánica. Entonces, habla de la pericia, habla de lo que dijo el perito, los repuestos que el perito le recomendaba cambiar, cuánto era el monto que el perito ofrecía, pero después, cuando establece el valor, la misma resuelve,
establece el valor que le había alcanzado el presupuesto de chapa y pintura de la actora. Y lo repite en el fallo. O sea, claramente, si uno es sincero, claramente hubo un error del juez cuando hace todo el raconto y pone los montos, hubo un error del juez, porque uno, o sea, de cómo venía todo desarrollado la sentencia, bueno, pues era notable que había sido un error del juez. Aparte que había otro error material en cuanto a las fechas las fechas del hecho, ¿no? Se había confundido también en la fecha del hecho, lo cual era mucho más beneficiosa para el actor. Pero bueno, hubo un error. Y acá entonces la demandada le interpone un recurso de revocatoria con apelación en subsidio. Y le dice, mire señoría, usted la verdad que basó toda su sentencia en una pericia y después estableció el monto de la otra. Y el juez de oficio, esto es un caso, cambia el monto. Pero ¿qué pasa? El monto era la mitad. Cuando este decía 1,5 millones, el otro era de 2,600,000. O sea, ¿hasta dónde está esta cuestión de no alterar lo sustancial de la decisión? Porque la verdad que el monto es una parte sustancial de la decisión, por lo menos para los actores o para las partes interesadas. Todas estas cuestiones van se van tornando muy finitas de llevar adelante, muy finitas. El inciso 4, disponer en todo momento, esto no tiene desperdicio, ¿no? Disponer en cualquier momento la comparecencia personal de las partes. Bueno, nosotros en provincia tenemos ya las audiencias, no sé si se utilizan en toda la provincia, las audiencias de depuración de prueba y conciliación. O sea, Y para los demanda, juzgados, conciliación de sí. demanda, el juez mira y dice, audiencia de conciliación, depuración de prueba y conciliación. Estas audiencias, si el juez es director de proceso, nos ha pasado, si el juez está atento, ya te manda, te fija la audiencia, estamos en agosto, para octubre te fija la audiencia, te manda a pedir la pericia, si en el caso de que haya un accidente de tránsito, la pericia mecánica, pericia médica, si hay algún daño, y te manda a producir 2 o 3 oficios, como para llegar con algo para trabajar a la audiencia, si te encontrás con la suerte de tener un juez director, nos ha pasado, ¿no? Entonces ahí el juez es el primer momento que puede disponer, digamos, tenemos una primera visualización de disponer en cualquier momento la comparecencia personal de las partes para intentar una conciliación. Pero ¿qué pasa? Nos encontramos acá que con la mera proposición de fórmulas conciliatorias no importará prejuzgamiento. ¿Cuántas veces un juez se ha sentado delante nuestro y ha prejuzgado y ha dicho, yo lucro cesante no te voy a otorgar, daño moral yo en este juzgado no doy, por este tipo de hechos daño moral no corresponde, yo te voy a dar, póngale una cifra, 3 millones por el accidente o 1 millón por tal cosa? Bueno, y eso no es prejuzgamiento. O sea, te está lanzando una sentencia en la cara. Porque te está diciendo, yo entiendo desde mi pensamiento que lo hace, porque si no, no tiene fuerza, no tendría ninguna fuerza el acuerdo que está proponiendo. Pero bueno, esto es prejuzgamiento, no nos engañemos. Que el juez te diga, yo acá no otorgo daño moral, yo en mi juzgado no se da lucro cesante cuando ha pasado tal y cual cosa. Bueno, no es prejuzgamiento, pero no, esto no es prejuzgamiento, sí es prejuzgamiento. Pero lo más cómico de todo esto nos pasó, y esto también es un mea culpa, y yo traigo casos, ya les digo, esto es muy casuístico, más que una exposición de contenido casuístico. La práctica para mí hace al maestro. Un juzgado de familia, cobro de honorarios en un juzgado de familia, error. Jamás inicien un cobro de honorarios en un juzgado de familia, porque los jueces de familia tienen en la mente el proceso de familia. Teníamos un cobro de honorarios donde la parte había intentado proponer una excepción de pago parcial, se reclamaba honorarios, se intenta proponer una excepción de pago parcial diciendo que ellos habían pagado, no tenían recibo, no tenían comprobante de pago, no tenían no tenían nada, los dichos nada más tenían. Diciendo, yo pagué y... Bueno, el abogado de la demandada, muy pillo y conocido, porque no era Junín, era una localidad más chica, pide una audiencia ante el juez para intentar una conciliación. El juez dice, bueno, otórguele la audiencia a este buen hombre para que concilien al demandado. Pero la actora se presenta y dice, no, esto es un cobro ejecutivo de honorarios. Acá
no se le preguntó a la actora si quería participar de una audiencia conciliatoria. La actora no quiere participar de audiencia conciliatoria. O el juez resuelve o nada. O sea, audiencia conciliatoria no. Bueno, ¿el juez qué dijo? Después de este proveído simple estableciendo la audiencia conciliatoria, lo cambia a una medida de mejor proveer para que no lo apelemos, para que no se apele. Lo cambia a una medida de mejor proveer. Pero lo peor de todo y lo más triste es que no la fija ante su propio despacho. Se lo manda el consejero de familia, como si ya no tuviera sobrecargado de cosas para hacer. Atender algo que no es de su competencia, no está en la ley, no es competente para entender en cuestiones ejecutivas, sino en cuestiones de familia. O sea, vemos, y en la mayoría de los casos vemos, una mala utilización de las herramientas del código. Las herramientas del código están perfectas, las herramientas del código son valederas, pero no están siendo bien utilizadas. No están siendo bien utilizadas. Y esto causa malestar en los abogados, de una parte o de otra. Y no solo causa malestar, causa descreimiento después por parte de las partes que intervienen. Porque, ¿cómo le explica? En este caso, bueno, en un cobro ejecutivo honorario, pero ¿cómo le explica a su cliente? No, mire, el juez la verdad que acá se plantó y dijo que por más que usted no quiere la audiencia, tiene que ir igual. O sea, son cuestiones que vamos viendo, pero en la práctica. El inciso 5, decidir en cualquier momento, bueno, esto ya le digo que la comparecencia de peritos y testigos para interrogarlos, la única vez que un juez interroga a un testigo es en la audiencia testimonial. Yo tengo 15 años de ejercicio profesional y jamás vi a un juez citar a un perito o a un testigo en su despacho para que le explique la verdad de lo que le creyera necesario. Y hemos tenido testimonios muy contradictorios, pero vaya usted uno a saber para qué utilizan esto. Y acá se lo cuento abajo. En la causa Gazzotti, también un daños y perjuicios por un incumplimiento contractual por un plan de ahorro para fines determinados. El señor Gazzotti había pagado unas cuantas cuotas del plan, no pudo pagar, cayó el plan, le quedó como el ahorro. Ford en ese momento da de baja el vehículo para el cual había aplicado, da de baja este plan, entonces da de baja el auto, entonces tiene que reintegrar el dinero. Se lo empieza a reintegrar, les hace unas cuentas que yo creo que ni la propia perito todavía está viendo qué cuenta hizo. Se la pagó en cualquier momento, nunca le dijo cuánto era el total, ni cómo se lo iban a pagar, ni cuándo, ni cómo, ni dónde. O sea, le transferían arbitrariamente lo que ellos iban pareciendo conveniente transferir. O sea, se presenta la causa de daños y perjuicios, la doctora les habló, la doctora Altés les habló de esta causa, cuando les dijo que el actor y el demandado ya habían visto en un primer momento que la pericia no había determinado nada. Y la pericia contable es fundamental en los planes de ahorro, porque no se entienden. O sea, necesitas un perito contable que te explique qué es lo que quiere decir el contrato porque no se entienden. Se impugna la pericia, el perito vuelve a contestar exactamente lo mismo que había dicho, lo mismo, no cambió un punto y una coma para intentar explicar algo, porque yo creo que ni él lo entendió. Pasa un año de todo esto, pedimos la sentencia, pasan los autos para sentencia, se vence el plazo razonable para el dictado de sentencia, pronto despacho fundado, sacan los autos de sentencia, o sea, la preclusión acá, hicieron de cuenta que no existió nunca, no pasó nada, sacan los autos de dictado para sentencia y se medida de mejor proveer. Y le hace los mismos puntos de pericia de actor y demandado, se los copia en una planilla cambiándole los nombres. Dice, bueno, ahora le pido a la perito que me dé estos puntos. O sea, yo digo, ¿no hubiese sido más conveniente citar a la perito en el despacho? Claro. Vení, acércate, a ver, tráeme el contrato. A ver, tratemos de dilucidar juntos, a ver, ¿de qué se trata todo esto? No, medida de mejor proveer, y aparte la perito pide ampliación del plazo, y el juez se lo otorga. O sea, hacen del plazo razonable, como bien le dijo la doctora, un chicle interminable. Un chicle interminable. ¿Y para qué? Para después en la sentencia no usar la pericia contable. ¿Por qué? Porque tampoco le terminó de cerrar los puntos que le había planteado. Fue muy loco ese caso y todavía está en cámara para resolver. El inciso 6, mandar con las formalidades prescriptas en este código, agregar documentación existente en poder de las partes o de los terceros. Bueno, mucho cuidado. Primero vamos a empezar al revés. La causa Ferreira otra vez. La demanda fue presentada en la causa, era mucha la documentación. En la causa nosotros en la demanda nos tomamos la precaución, y eso es una buena técnica que quiero que anoten, de detallar punto por punto en el sumario
y en la parte probatoria, en la documental, detallar punto por punto qué es lo que se acompaña, cuántas fojas, dónde está, bien detalladito todo. ¿Por qué? Porque después pasa lo que nos pasó a nosotras. El PDF no se subió nunca. Cuando le corremos traslado de la demanda a la parte demandada, que eran 2 o 3, no me acuerdo, 4 creo que eran, la compañía se presenta y dice, no. A mí este presupuesto del taller, yo pido que se desestime porque no fue acompañado en la presentación de la demanda. A lo que el juez le dijo, sí, tiene razón, no fue acompañado en la demanda. Tuvimos que ir a cámara para que la cámara le abra los ojos y le diga, oiga, no fue acompañado en la demanda, pero está en el sumario, se encuentra, aparte habíamos planteado que había habido un inconveniente, se encuentra detallado en el sumario, se encuentra detallado en la parte probatoria, en la parte documental, y aparte no le causa ningún perjuicio al demandado que le acompañe en un presupuesto que está detallado, pero que no está acompañado. En última, incorpórelo a través de este acto. O el demandado hágalo saber al juez que no se ha presentado, que lo tenga por presentado en ese momento. Pero fue todo muy actuado con mala fe de parte de la compañía. Y también va concatenado con esto, con el 385. A ver, en esta misma causa, la compañía tenía en su poder un acta de choque que nunca apareció. Acta de choque que fue pedida a través de un oficio, 2 oficios, el reiteratorio, que los presentamos en la sucursal de la compañía de acá. Pedimos se apliquen las 30, ahí recién se presenta la compañía y dice, no, ustedes están mandando mal el oficio. En vez de presentarse y decir, chicas, abogadas, tomen, acá tienen el acta de choque, colaboro con la prueba, el principio de la prueba, colaboro, tomen, acá tienen. No, y el juez para todo esto mirando desde su escritorio, impávido, como nosotras. Oficio tras oficio intentábamos hacer venir el acta de choque hasta que logramos mandarla a la Casa Central en Rosario. La Casa Central contestó el oficio con todo lo que ello implica. Era la última prueba que faltaba y estuvimos dando vueltas hasta el último momento para conseguir esta acta de choque. Ahora, yo me pregunto, ¿y el juez, dónde le quedó el artículo 36, inciso 6, donde puede mandar con las formalidades prescriptas en este código incorporar la documentación? Si el que tenía la documentación ya estaba presentado. O sea, ¿pero por qué pasa esto? Justamente por la demencia o por este código que tenemos bipolar, que por un lado te dice A y por el otro lado te dice B. O sea, tenemos un código procesal que te incita al publicismo por un lado y al garantismo por el otro. Entonces lo tomamos de un lado o del otro como más nos convenga. El juez en este caso debería haber sido parcial y decir, bueno, a ver, por el principio de amplitud probatoria, por el principio de la carga dinámica de la prueba, que la acompañe quien está en mejores condiciones. El otro problema que encontramos acá es que si la documentación está en poder de un tercero, que es comprometido con esta documentación, no la va a presentar y usted no está habilitado para pedírsela. Con lo cual también vemos que se empieza a acotar lo que pensábamos que era mágico, se empieza como a acotar un poquito más. Y después el inciso 7, que es justamente hoy cuando hablaban de vulnerabilidad, este inciso 7 vino en una de las reformas, no me acuerdo bien cuál era, pero fue introducido que le impone la obligación al juez de impulsar de oficio el trámite cuando existan fondos inactivos de menores o incapaces. Bueno, obviamente, porque hay fondos inactivos de menores incapaces. En un país como Argentina, donde no sabemos dónde vamos a parar mañana, es evidente que el juez tiene la obligación de impulsar estas causas. Ya adentrándonos en el tema específico, y voy a hacer cortita porque ya veo que estamos sobre la hora, este inciso 2, que es donde ubicamos estas medidas para mejor proveer, dice, ordenar las diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa de las partes. ¿Cuál es el basamento constitucional? El preámbulo de la Constitución, que es afianzar la justicia. Ya lo interpretó, y estamos hablando de un caso del año 70, como dijo la doctora Altés hoy, estamos haciendo para atrás, ¿no? La causa Colalillo, con estas mentes maestras que teníamos, Colalillo fue una persona también, un juicio común, un accidente de tránsito. El señor Colalillo pierde el carnet de conducir en un accidente de tránsito.
mandan el oficio, para intentar recuperarlo, no, le dicen que estamos hablando del año 70, ni pensar, ni imaginarnos una computadora, que se buscaba manual, que en el registro no estaba, le alcanzan más datos que no le alcanzaban los datos, que ellos lo buscan por un número, que si no tienen el número no lo pueden buscar, bueno, y buscaron toda la vuelta, hasta que Colalillo se le prende el foquito y dice, voy a pedir un segundo testimonio al carnet. Cuando pide el segundo testimonio al carnet, el juez le dicta la sentencia y la firma. No la notifica, pero la firma. El abogado presenta el carnet donde figuraba la fecha de expedición primigenia, que era antes del accidente. El juez de primera instancia, y acá estoy con él, le dice, no, mire, yo ya tengo la sentencia firmada, la etapa precluyó, no le puedo aceptar esta documentación, le notifica la sentencia, va a cámara. La cámara recepta, y acá es donde falla, y sigue manteniendo que la instancia estaba precluida y que no tenía el derecho de presentar esta documentación. ¿Qué pasa? Colalillo no se queda, porque le rechazaron la demanda porque no había demostrado que estaba habilitado para conducir. Entonces se va a la Corte, y acá donde la Corte le fija estos lineamientos, que acá vemos una breve síntesis abajo, donde dice, la renuncia consciente de la verdad es incompatible con el ejercicio con el servicio de justicia. ¿No? Vemos cómo le va tomando este lineamiento de la verdad objetiva, que el juez tiene que estar a la búsqueda de la verdad, que debe tomar todas las medidas necesarias. Dice, el fallo es muy cortito y es ejemplificativo para esta materia. Y el juez tiene que tomar todas las medidas para esclarecer la verdad de los hechos. Y es acá cuando el juez es un verdadero director del proceso, su sentencia debe aproximarse lo máximo posible a la verdad. ¿Y cómo lo va a lograr? Y bueno, contando con la prueba necesaria para producirla. Si el juez está presente desde el momento cero en el expediente donde recibe la demanda, recibe la contestación como dijimos hoy, ve que hay hechos conducentes, hechos que no lo son tantos, llama a la depuración de prueba, dice, miren, ahí mismo puede decirle, bueno, miren, si hay un accidente de tránsito donde hubo un daño en la boca de la persona, me citaron un perito médico. Bueno, ¿por qué no buscamos un perito odontológico? ¿No están de acuerdo con un perito odontológico acá? ¿O le parece 10 testigos para demostrar que pasó tal cosa? ¿Por qué no los seleccionamos a los testigos? O sea, tenemos que tener este tipo de jueces. No como nos está pasando ahora, que tenemos estos jueces que se sientan, que la verdad que de 8 causas que tenemos, de 10 causas que tenemos, 8 tienen medidas para mejor proveer. Y lo que pasa es que tampoco hay un límite para que la ley le establece ningún límite para estas medidas. Es decir, no hay plazo determinado. Usualmente se utilizan cuando está toda la prueba a disposición del juez. Antes de los autos para sentencia, el juez ya con la última prueba en la mano, con la certificación, dicen, mire, no, me va a faltar demostrar este hecho, voy a pedir al aperito que me esclarezca este contexto o me esclarezca esta situación. Pero no tiene un plazo. Con lo cual, en la causa Gazzotti, podría tranquilamente, cuando las partes dijeron, mire, señoría, esto no, esta perito no contestó la pericia, ahí la tendría que haber intimado. A ver, bueno, mire, tiene que contestar este punto, este y este, que no han quedado claros. No un año después, vencido el plazo razonable. No, porque acá ya se perdió todo el hilo conductor, ya la parte está enojada porque la sentencia no sale. Nos pasan un montón de cuestiones y circunstancias. A ver, el juez en todo este movimiento, después las filminas se las paso porque voy a ir salteando porque si no ya estamos casi y no voy a llegar. El juez tiene que ser un corrector de este principio dispositivo, no un verdugo. Es decir, tiene que estar, cuando ve que una de las partes está media enclenque con una prueba que no puede demostrar, porque hay pruebas que son muy difíciles, hay hechos que son muy difíciles de demostrar. Y el juez, obviamente, muchas veces, en su práctica de ver todos los días una cuestión, ya sabe cómo resolverla. Entonces, ahí tiene que estar para la resolución. ¿Y qué va a pasar si es más temprano que tarde? Que la parte puede controvertir, puede discutir con más amplitud, no ya cerrando el proceso, donde usted, ¿qué le queda para discutir? Nada. ¿Qué va a ponerse a apelar una medida de mejor proveer, que es el único, o sea, va a apelar sabiendo que no se puede apelar porque es una medida, es una cuestión probatoria, va a apelar, va a quedar como una persona que no conoce de derecho porque no existe otra vía, va a apelar para que le denieguen la apelación para después tener a queja en cámara quejándose porque esta medida... Y
los plazos que manejamos son muy acotados, la parte, la verdad, que quiere una resolución, quiere cobrar ya y quiere que sea lo que sea y nos persignamos todo, pero ahí está el mea culpa y lo que hoy decía la doctora. La doctora Cles, tenemos que activar estas apelaciones, tenemos que ir en queja directa a la Cámara y decirle, bueno, mire, la verdad que esta medida que me dictó está completamente fuera de lo que es una medida de mejor proveer. ¿Por qué? Porque no puede ir sobre hecho que las partes no hayan controvertido, porque no puede ir contra hecho que las partes hayan, o sea, no puede pedir medida de mejor proveer sobre hechos que no hayan sido controvertidos, no puede pedir medida de mejor proveer sobre hechos que las partes hayan aceptado, hayan tomado como verdaderos, o sea, acá tampoco. Y también el tema de la articulación de estas medidas de mejor proveer. ¿Quién es el encargado de enviar el oficio? En el caso que el juez diga, bueno, ofíciese al registro público de comercio para que informen quiénes eran los socios de esta sociedad. No le dice a la actora ni al demandado, oficio actora o oficio demandado. No, ofíciese. Y él ya se lava la mano, como diciendo, bueno, yo hice todo lo que pude. Bueno, obviamente, que cuando el juez dicta una medida de mejor proveer, ya sabe, si no, ya sabe a quién va a beneficiar. Ya sabe lo que está tratando de lograr. Ese es otro tema bastante ríspido en esta cuestión. Cuando uno pide una medida de mejor proveer, está tocando susceptibilidades, o sea, hay que tratar de no pedirlas. Y bueno, y arreglarse con la prueba que hay, y de última hacer intervenciones en el momento oportuno, no antes del dictado de la sentencia, como un manotazo de ahogado, porque llevan sin saber ni siquiera quién es el actor, quién es el demandado o qué trata la causa. Entonces, bueno, si tenemos un juez presente, nos va a bajar el nivel de medidas para mejor proveer. Nos pasó un caso, no lo iba a mencionar, pero lo menciono porque la verdad que es muy rico en este sentido, que fue una causa que fue Bacaño, donde tuvimos, y la doctora Altés se ríe, la tengo acá al lado, donde en esta causa Bacaño ya pedimos la sentencia, un expediente muy discutido, pedimos la sentencia y el juez, medida de mejor proveer, no, el juez en un proveído simple le pide al demandado, que era un demandado reconveniente, que establezca qué monto pretendía en concepto de devolución de impuestos. Ya había dictado el auto, por ejemplo. Digo, ahora, ¿y las etapas precluidas? O sea, corregir ya pasó, porque eso ya quedó zanjado. O sea, no es tiempo de corregir. De última, si vas a permitir que el demandado me establezca el monto, permitime a mí decirte que eso está prescripto. O sea, si vas a ampliar, no, ni una cosa ni la otra. No lo convirtió en una medida mejor proveer, le obligó o sea, lo conminó al demandado a que diga cuánto quería en concepto de reintegro por impuestos. Y lo más triste de todo esto es que el demandado tuvimos que nosotros decirle al juez, por favor, señoría, ponga un plazo, porque habían pasado 10 días y el demandado no contestaba. O sea, claramente todo el sistema judicial, por sobrecarga, por falta de conocimiento, también puede ser, por cúmulos de causa, está trabajando muy mal, muy mal. Después, tengo las posturas que uno le va a decir que las medidas de mejor proveer. No me quiero detener tanto en cuestiones, digamos, doctrinales que las pueden obtener de cualquier texto, pero sí quedarme con Tarufo, que le decía que el proceso es un lugar de conflictos, ¿no? Y en este lugar de conflictos, si el juez va a intervenir de alguna forma, porque, a ver, tenemos que bregar por la igualdad de las partes, por el derecho de defensa, por la igualdad. Si el juez se le va a permitir excepcionalmente, porque es una medida, excepcionalmente se le va a permitir introducirse en estos conflictos, por lo menos dennos la posibilidad de las medidas de mejor proveer, poderlas apelarlas directamente, no a través de una queja en la Cámara, porque no hay apelación que valga. Entonces, bueno, no me detengo más porque ya si no tengo que seguir hablando y es mucho. ¿Cuáles son las conclusiones? A ver, en el momento que hoy estamos acá, tenemos que bregar, como dijo la doctora Altés, por jueces que sean jueces directores del proceso. Un juez director del proceso, como se los digo, se los repito y se los recontrarrepito, porque esto les tiene que quedar grabado a fuego, el juez director del proceso tiene que estar presente en la causa, no para bilateralizar con las partes, sino para llegar a la verdad objetiva. Mientras más prueba
que esclarezcan la causa consiga de buena manera, más justa va a ser la sentencia para las partes y menos conflicto y menos desinterés y menos inconvenientes va a tener en su juicio, ¿no? En el desarrollo de su expediente, en el dictado de su sentencia. Y me voy a quedar con esta última frase que dice que la justicia tardía no es justicia. La burocratización de la justicia es la peor burocratización que puede existir en un Estado de Derecho, porque la burocracia se parece a una jalea en la que no se puede nadar ni ahogarse, sino patalear. ¿Cuánto nos identifica esto, no? Porque nosotros acá, los abogados, estamos pataleando en la jalea de la burocracia, que son estas disposiciones que tenemos en el código que están buenísimas, pero que son mal utilizadas. Yo voy a concluir mi exposición acá. Quedo abierta a preguntas si quieran hacer. Les agradezco una vez más a las autoridades del colegio y a todos por esta oportunidad. Y la verdad que es muy atrapante el derecho procesal, es muy interesante y vemos a través de estas ponencias cómo todo se va relacionando con todo en el proceso, ¿no? Cómo somos, el proceso es un cúmulo donde si toca una parte, toca el 58, toca el 385 de la... Bueno, se va tocando todo con todo. Y esto hace del proceso lo interesante, que todo está relacionado. Bueno, no hablo más porque a mí me encanta hablar, y después me retan. Muchas gracias una vez más. Y quedo abierta a las preguntas si es que alguien tiene ganas de preguntar algo. Espero que... No veo. No veo. Acá hay una doctora, Ivana Novarese, que pregunta si para verificar la firma fiel también hace falta un perito. Bueno, habrá que ver a qué caso se refiere, ¿no? A ver, sí, tal cual. A ver, a ver, vamos a ubicarnos. Si nosotros queremos corroborar que una firma es auténtica y la persona está viva, sí va a ser, o sea, se la puede llamar a un cuerpo de caligrafía. O sea, se presenta a la persona, se la llama a una pericia caligráfica y va escribiendo su apellido. Ahora, si estamos hablando de que es un documento electrónico el que presenta, estamos en otro ámbito y la cosa cambia un poquito de cuestión. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso de los WhatsApp, y es algo súper interesante que no sé si quieres se los cuento ahora, en el caso de los WhatsApp es súper interesante porque tuvimos la oportunidad de trabajar este tema. Y es cómo presento yo un WhatsApp en un expediente. Con un escribano que me copie, que me transcriba el WhatsApp, o un audio, lo que es peor, que tengo que estar al lado del escribano y el escribano tiene que estar escuchando el audio. Se necesita un escribano, un perito informático, y aún así, vamos a tener problemas para verificar la autenticidad, porque todos estos documentos digitales tienen una huella por detrás. La única por ahí solución que se encontró es una pericia en el teléfono. O sea, peritar el teléfono porque ahí se sabe, por más que se haya borrado el mensaje, pero ya tiene que haber, o sea, se está invadiendo mucho, eso fue también muy discutido, se está invadiendo mucho la privacidad de la persona al pedirle este teléfono para esta pericia. Los teléfonos también pueden ser manipulados. Sí, sí, por favor, doctora. No, también, hoy por hoy ya el acta notarial que transcribe una conversación de WhatsApp para ser incorporada al expediente ya no está teniendo la misma fuerza probatoria. Hoy por hoy se está más a acudir a terceros de confianza porque realmente, por ejemplo, si dos personas se injurian en Twitter un sábado a la noche, uno tampoco tiene un escribano al lado. Y lo que pasa es que tampoco el escribano puede dar digamos, no puede asegurar la cadena de custodia de la información que se extrae del dispositivo hasta que llega a manos del juez. Entonces, lo que se opta es por introducir la prueba en el proceso, que pedir el reconocimiento judicial, pedir un perito informático y que la prueba se abra dentro del proceso. No solamente esto, sino que se está tendiendo a la utilización, en vez de actas notariales, de terceros de confianza. Los terceros de confianza son plataformas digitales que envuelven con capas de seguridad a la información
para garantizar esa cadena de custodia y preservar esa huella hash desde el momento de origen del documento hasta la incorporación en el expediente. Dice, es una persona que falleció y dejó un testamento y ya pasó más de 2 años y el juez dicta, o sea, llama a un perito, pero no hay muchas respuestas. Lo que pasa es que si no tenés cuerpo de firma, Claro, también se podría oficiar algún banco donde el señor haya tenido cuenta y que haya firmado papeles como para cotejar, para hacer un cotejo exactamente. entre la firma que puede llegar a estar registrada dentro de un banco de esta persona, si es que todavía Exacto. guardan los archivos, o trámites que haya hecho en cualquier organismo público, ¿no? Se me ocurre de pronto, no sé, el registro, ANSES. sí, o registro de la propiedad automotor también, si ha firmado algún 08. Yo puse la disponibilidad, bancos y Claro, hasta ahí. Sí, sí. claro, el problema lo vas a tener, Migraciones, exactamente, exactamente. O lo vas sea, a tener con el perito, si es un perito idóneo para realizar este cotejo de firmas. Me supongo que sí, pero el problema lo vas a tener en la pericia, porque por ahí muchas veces pasa que estas firmas también son viejas. ¿Cuántas veces nos ha pasado de una firma? Uno va cambiando de firma a través del tiempo. Capaz que la firma del testamento es una firma y la firma que figura en el banco es otra. Pero sí, bueno, y para eso muchas están los veces, claro, peritos. y sí, muchas veces al ser una persona mayor se observa cierto temblor en la escritura, pero bueno, de todas formas los peritos que están especializados pueden distinguir si está adulterado o si tiene que ver con un tema de edad en la persona o de enfermedad. Tal cual, tal cual. Igual, de todas formas, el perito agrario va a tener la firma de la persona para el cotejo en el registro civil de las personas. El perito no te va a hacer nada de oficio. Lamento informarte que el perito, si vos no lo llevas, o sea, prácticamente lo vas a tener que sentar delante de su computadora o delante de la firma para que mire él si esa es la firma o no. Eh, lo que podés hacer si el perito te está dando muchas vueltas, o sea, vos le tenés que conseguir toda la información que puedas. O sea, vos sos la encargada porque vos querés demostrar que esas firmas del señor. Entonces vos sos la encargada de arrimarle las firmas al perito, o irte vos al banco, o pedir vos el oficio en el expediente para que vaya al banco y traigan las firmas, o al banco, se me ocurre, escribanía, si la persona era una persona de negocios o donde sea, Sí, ANSES. banco, registro del automotor, migraciones. Entonces, exactamente, con todo ese cuerpo de escritura, el perito recién ahí va a trabajar. Si te dilata la pericia, directamente lo intimás a que la presente porque tienen 20 días ellos. Tampoco, a ver, lo intimás y si el perito no responde, no pierdas más tiempo, sacalo y poné uno nuevo, porque la verdad que es un tema, viste, a medida que va pasando el tiempo, cada vez se va haciendo más difícil conseguir este tipo de Sí, documentación también. pero ojo con esto de la incorporación de la prueba tecnológica en el Sí. proceso porque está variando el criterio y una de las personas, desde mi punto de vista, más vanguardista y que tiene un extremo conocimiento de estos temas es el doctor Cuadri, que es secretario de la Cámara de Morón, creo. Y bueno, nada, cualquier libro de él puede echarle luz sobre este tema. Mira, pero conseguíselos vos a los oficios, o el colega porque muchas veces el perito no, por más que los haya pedido, no sabe cómo realizarlos. Y por ahí te está demorando la cuestión. El perito no sabe cómo confeccionar el oficio para que el banco le dé. Es más, si es un pedido de documentación, es decir, no es un pedido de informe, sino de documentación, lo va a tener que firmar el juez o el secretario, porque nosotros los abogados no podemos requerir información. O sea, el juez y el secretario, sí, nosotros no podemos requerir documentación. Podemos pedir informes, o sea, con firma nuestra. Documentación piden los jueces y secretarios. Bien. Quizás el perito no esté sabiendo cómo hacer los oficios o no le encuentre la vuelta, pero por ahí para ayudarlo, confeccionáselos vos y dejáselos a la firma del juez y diligenciáselos y todo, porque así te vas a asegurar de que él cuente con la documentación necesaria para hacer hacer el cotejo. exactamente, para poder hacer la pericia. Bien. Bueno, muy didácticas, realmente les agradezco muchísimo por la manera de llegar con sus explicaciones a aclarar un montón de puntos y bueno, el próximo miércoles seguiremos con ustedes, doctora, para tratar
específicamente el tema de miércoles C lo tienen presente porque yo no sé cómo Sí. Nulidades. Nulidades procesales. Nulidades, sí, nulidades, nulidades. Que Gran tanto tema dolor de grave. cabeza nos traen. Exactamente, gran tema grave. Propuesto por el doctor Romera. Sí, ahí lo Sí, sí. Yo me despido. Ahora el doctor Romera, que ha estado. Le cedo la palabra, No, doctor. no, por favor, muchas gracias. Y bueno, nos vemos el miércoles próximo con otro tema bastante, sí, bastante controvertido y que Sí. da mucha tela para cortar. Tal Porque cual. Bueno, normalmente muchas gracias. Muchísimas en la gracias. profesión se confunden un poco las nulidades, las procesales, las de fondo, y a veces es importante hacer esa distinción que yo por lo menos veo que hay mucha confusión en ese tema. Así que bueno, las esperamos el miércoles y gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias. Gracias, doctor. Nos vemos entonces. Adiós. Gracias, adiós.